capítulo 7, versículo 7. Y la palabra del Señor dice, si ya lo tenga, diga amén. Dice la Escritura, esto Él me mostró. He aquí, el Señor estaba, repita conmigo, junto a un muro hecho a plomo. Y repita conmigo, y tenía en su mano una plomada. Cierre sus ojos un momento ahí. Amado Dios, gracias. Gracias por este día que nos permites compartir de tu palabra en este lugar, Señor. Gracias. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Quita todo estorbo, Señor. Todo lo que nos esté impidiendo, amado Dios, poder alcanzar el propósito que tú tienes, Señor. Pero confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle palmas al Señor. Mire, el libro de Amós es contemporáneo al profeta Isaías, al profeta Oseas, y estaba Amós en el tiempo que reinaba Jeroboam II. Y mire, ¿por qué le doy este pequeño contexto? Para que podamos comprender lo que hoy quiero predicar. Y en ese tiempo la nación de Israel gozaba de muchos recursos, de prosperidad, de abundancia. O sea, todo estaba, digamos, literalmente bien en la nación. O sea, eran prósperos, estaba todo en orden, había bien. Pero repita conmigo, pero había un gran problema. Que en ese tiempo había una falsa adoración. O sea, el pueblo fue tan próspero y se confió tanto que descuidó, repita conmigo, lo más importante, que era su genuina adoración a Dios. A veces, cuando la gente empieza a ser bendecida, empieza a ser próspera, descuida su verdadera adoración a Dios. Y cuando hablamos, porque hoy el tema, yo le puse, ¿verdad?, como tema, la plomada del edificador. Y tal vez ese término como que se escucha un poquito raro, pero si usted le habla a la gente que es de construcción, a la gente que edifica, cualquier edificación tiene que estar, repita conmigo, a plomo. Significa que un muro tiene que estar completamente recto. Amén. Entonces vemos que aquí el profeta Amós, cuando leemos el contexto y empezáramos a leer los primeros versículos, vemos que vienen dos juicios, viene una plaga y después viene un fuego intenso. Pero ¿qué cree? Amós empezó a orar, empezó a intervenir para que Dios no lanzara ese juicio sobre la nación de Israel. Porque la nación de Israel había entrado en una falsa adoración a Dios. Y eso lo tenemos que trasladar hoy a nuestra vida. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo están sus muros hoy? Porque no olvide que la Escritura dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y un templo tiene paredes, ¿está de acuerdo? Porque hoy resulta, en este tiempo, muchos están edificando su casa o su templo según sus falsos conceptos. Y yo le he dicho, siempre para que esté a plomo nuestra vida o nuestros muros estén rectos, tenemos que guiarnos conforme a la palabra de Dios. Porque aquí vemos que el profeta Amós le dijo a Amós, he aquí, el Señor estaba junto al muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. Hoy Dios sigue teniendo esa plomada. Y eso no lo podemos cambiar. Si yo le preguntara hoy a usted, ¿cómo están sus muros? ¿Cómo están? ¿Sobre qué estamos edificando hoy nuestra vida?
Porque hoy muchos siguen predicando de que viene un año de gran prosperidad y de gran bendición. Y sí, Dios es bueno y Dios nos va a seguir bendiciendo, porque la naturaleza de Dios es ser bueno. Pero no perdamos de vista lo que estamos viviendo, porque seguimos en un tiempo de pandemia todavía. Aunque pareciera que no, hoy muchos están con la idea del buen fin, por lo menos en México. A irse a endrogar a meses sin intereses. Y peor aún, cosas que ni siquiera a veces se necesitan. Gente que está, algunos ya recibieron tal vez hasta su aguinaldo o parte del aguinaldo y ya lo están destinando a hacer ciertas cosas. Yo le quiero preguntar hoy, ¿cómo está edificando hoy usted sus muros? Porque tenemos que pasarlos a plomo. La plomada está en la mano de Dios y Él está en este tiempo viendo realmente cómo está nuestra vida, cómo está nuestra adoración a Dios. ¿Sí está conmigo? Amós, el nombre de Amós significa el que carga peso. O sea, Amós sentía un gran peso por lo que estaba viviendo la nación de Israel. Porque aunque había recursos, aunque eran bendecidos, pero Dios estuvo a punto de mandar una plaga. Y usted sabe que una plaga para un pueblo que se dedicaba a la agricultura, pues era algo desastroso. Porque aunque fueran prósperos, al llegar una plaga, pues se acababa hasta el alimento básico para la nación. Y después de eso venía un fuego para terminar. O sea, venían juicios de parte de Dios. Y yo lo vuelvo a decir hoy, y yo sé que a algunos no les gusta que hable uno esto, pero el juicio de Dios primero empieza por la casa del Señor. No puede empezar por fuera. Por eso vimos que ahora en esta pandemia muchos en la fe perecieron. Físicamente sí, pero ahora ya se están gozando. Pero lo más tremendo es que muchos perecieron espiritualmente y siguen aquí. Porque descuidaron, porque sus muros, cuando fueron pasados a plomo, algunos se encontraron un poquito torcidos. O yo le pregunto, ¿usted habitaría en un lugar? Por ejemplo, ahorita en las remodelaciones que están haciendo en tu casa, Rubí, ¿tú entrarías a tu casa si ves que los muros que están reconstruyendo están chuecos? Y que vieras la loseta así, pero no fue porque fuera la caída de agua, ¿verdad? Sino porque vas a ver un muro más corto que otro. ¿Lo habitarías? Si estamos comprendiendo, ¿verdad? Mire, cuando Amós empezó a orar, porque él sabía que venía un castigo inminente sobre la nación de Israel. Porque a Dios no lo podemos engañar, amados hermanos. No puedo yo venir aquí. Tal vez a usted lo engaño, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Cómo están realmente nuestros muros? ¿Sabe? Un día vamos a pasar por ese plomo. Un día nuestros corazones van a ser pesados. Y cuidado si estás falta de peso. No sea como esas vírgenes que descuidaron sus lámparas y ya no tenían aceite. Porque el aceite, dentro de muchas cosas, habla de la figura del Espíritu Santo que tiene que estar en nosotros. Y que tenemos que estar llenos de la unción, llenos de la presencia de Dios. O sea, en otras palabras, dígale a su vecino, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para cuando eso venga. Y se lo vuelvo a decir, vamos a pensar que a nosotros no nos toca vivir el arrebatamiento. Pero lo importante es estar preparados, porque tarde o temprano cada uno de los que estamos aquí entregaremos cuentas delante de Dios.
Hay un juicio, dice Hebreos, que el hombre muera una sola vez y después de eso viene un juicio. Porque el que está edificando nuestra casa, o el que debería de estar edificando, es Dios. No que cada quien esté viviendo su propio evangelio a como quiere. Si usted ve un poco, cuando hemos hablado, cuando Dios manda a Noé a construir el arca, porque no es la arca, es el arca. Está hablando en masculino, el arca. Y lo hemos hablado, es figura del evangelio. Yo no vi a Noé construyendo el arca como él quiso. ¿O sí? Dios le dio medidas específicas, materiales específicos y la técnica para poderlo hacer. Él no dijo, yo voy a usar tal material, voy a usar mis medidas y lo voy a hacer como yo quiero. Hoy eso está pasando. Muchos están viviendo un evangelio como quieren vivirlo, no como en realidad dice la palabra. Pocos en realidad hoy quieren pagar un precio. Mire, ayer que estuvimos viendo un tema aquí del audio, estuve viendo un asunto personal, pero cuando estaban haciendo ese asunto en el vehículo, yo a las 3 personas que estaban ahí tuve la oportunidad de evangelizarles y darles el plan. Entonces cuando en la plática salió que nosotros íbamos a la sierra a hacer un trabajo que muchos no quieren hacer, porque esa es la realidad. Porque lo primero que alguien le dice a un pastor hay que ir a la sierra. Sí, ¿y en qué hotel me voy a quedar? ¿Y de cuánto va a ser mi ofrenda? ¿Y cuántas personas hay? Porque pocos en realidad quieren pagar un precio. Luego, no te equivoques. Allá no te van a dar ofrenda, allá tú vas a dar. Porque allá se necesita. Y no solo vas a dar tu tiempo, no solo vas a poner tus recursos, sino también incluso financieramente hay que bendecirlos. Porque no basta con que tú llegues y les digas, sí, hermano, yo oro por usted para que Dios lo bendiga. Qué bueno que Dios, y sí, Dios lo va a bendecir. Pero ellos también necesitan que nosotros mostremos el amor de Dios con nuestros hechos. ¿Por qué cree que mucha gente en esos lugares estaban abandonados? Porque en realidad pocos quieren pagar el precio. No, si no es un hotel de 5 estrellas, yo no voy. Si no hay cierto alimento, yo no voy. Y los que me han acompañado, órale, ahí están los zacahuiles. Y los platos, no, ahí no hay platos. Así con la mano, dele, éntrele. El COVID, allá no hay COVID, dele. Pero sabe, yo pregunto, ¿cómo estarán nuestros muros entonces? Un día van a pasar a plomo, y la plomada está en la mano del Señor, del edificador, del constructor, del diseñador de todo. Y Él todo lo que hace lo hace bien. Él no va a permitir que nuestros muros estén tantito, no, ni tantito salido. Nuestros muros tienen que estar perfectamente rectos. Eso habla de llevar una vida íntegra en santidad, en justicia y en el temor a Dios. No basta, perdónenme que se lo diga, no basta solo con venir a la iglesia cada 8 días. Es una bendición que usted está aquí, por supuesto. Pero sabe, no es suficiente. Porque el verdadero trabajo está allá afuera. El verdadero trabajo está donde hay necesidad. Y ese es el verdadero evangelio. Una plomada del albañil era un instrumento utilizado para verificar si una pared estaba completamente derecha. Y mire, y lamentablemente la edificación de este lugar donde estamos, y aclaro, aprovecho, yo no lo construí ni lo mandé a hacer, ya estaba así. Y si le pregunto a Emilio, ¿qué tal están los muros aquí, hijo? No conocieron el plomo, ¿verdad?
Y Dios me dejaba ver que muchas de nuestras vidas, o muchas personitas que están acá hoy, y aún tal vez de los que nos ven, nuestra vida está así. Si yo le preguntara alguna pregunta tan obvia, ¿qué es la verdad? No le pregunté quién es la verdad, ¿qué es la verdad? Porque cada uno tiene un concepto de la verdad. Algo que sí podemos estar seguros es que usted y yo tenemos a la verdad, porque esa verdad es Jesús. Pero ¿qué es la verdad? Tal vez la verdad, mire, cuando hicieron eso en una escuela de sordomudos, ellos pintaban una línea completamente recta. O sea que la verdad es algo que tiene que ser recto, algo que tiene que ser íntegro. Eso es verdadero. Cuando nosotros vivimos un evangelio según nuestros conceptos, por eso hoy podemos ver que algunos solo toman el Nuevo Testamento y se quieren quedar con eso nada más, vivir en la pura gracia. Otros toman por concepto la pura ley y hacen a un lado la gracia. Y cuando se comparta la palabra, repita conmigo, tiene que ser completa. No solo es predicar las buenas nuevas, sino que tenemos que edificar nuestra casa o la vida de las personas a través de toda la palabra de Dios. Claro que cuando alguien viene a Cristo, si te dicen a ti, oye, es que tus problemas van a ser resueltos, mira, todo se va a solucionar cuando tú llegues a Cristo, pues todos decimos, ay, qué bueno, pues aquí está. Pero qué tal que te dijeran, cuando llegas a Cristo, es ahí cuando en realidad empiezas a vivir, donde te va a llegar una prueba tras otra. O sea, tenemos que predicar el evangelio completo, la palabra de Dios completa, porque a veces solo queremos, porque la gente hoy está deseosa de saber que le va a ir bien, que va a estar bien. Pero ¿qué es estar bien? ¿A qué le llaman estabilidad? No solo económica o financiera, sino incluso emocional, porque algo de lo que no se habla en esta pandemia son las secuelas emocionales, psicológicas que están dejando en nuestros niños, en nuestros jóvenes y aún como adultos. Y eso no significa que no vaya a pasar, o eso no significa que no esté pasando. Por eso, con mayor razón hoy, amados, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y tenemos que tener cuidado cómo estamos construyendo este templo para Dios. ¿Cómo están nuestros muros hoy, amada iglesia? ¿Cómo están nuestros muros hoy? ¿Estamos construyendo un evangelio según nosotros creemos? ¿O según como realmente la palabra de Dios enseña? Porque ahí está ese joven que se le acercó a Jesús y que le dijo, Señor, yo honro a mis padres, yo diezmo de todo lo que tengo, ¿y qué hago para tener la vida eterna? Y Jesús, bien sencillo, ¿verdad? Solo le dijo, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces dice que se entristeció. Yo creo que hasta bajó el rostro y le dijo, Señor, esta es tu casa cuando tú gustes venir. Porque en realidad se lo digo, pocos estamos dispuestos a pagar el precio. Pocos. Y yo espero que usted esté dentro de ese puñado. ¿En qué se mira la grandeza de un ministerio? No es en la cantidad de miembros que tenga, sino es en la cantidad de discípulos, de hombres y mujeres fieles a Dios que estén dentro de una iglesia. Podemos ver en cualquier congregación, hay una estadística que dice que el 10% de los que sirven, o el 10% de la iglesia, son los que realmente sirven. Ahora, de esos que sirven, ¿cuántos en realidad estarán viviendo un verdadero evangelio? Wow, tremendo, ¿verdad? Yo creo que nos sorprendería mucho. Por eso entendemos
cuando el Señor habla del arrebato, dice: dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Unos estarán en el molino, uno será... O sea, Dios no quiere que el hombre se pierda, pero muchos estamos tomando la decisión decisiones de manera incorrecta delante de Él. Por eso hoy debemos de tener cuidado que nuestra pared o nuestras paredes del templo estén rectas. O sea, que vivamos en una verdadera integridad, en una verdadera santidad, en un verdadero y genuino temor a Dios. No solo basta con creer. Mire, los demonios creen, pero también tiemblan al escuchar el nombre de Jesús. No es tener miedo, no es tener temor, solamente por lo que está por venir y lo que hoy ya está aconteciendo. Porque hay muchas cosas que usted nunca va a escuchar en los medios de comunicación, pero eso no significa que no esté pasando. Porque nos quieren vender muchas falsas ideas, como el calentamiento global o el cambio de clima. Yo le pregunto, cuando por lo menos la ciencia nos enseña que cuando fue el tiempo de la era de hielo, ¿qué pasó? ¿Por qué se deshieló todo? Porque hubo un cambio de clima. O sea, son ciclos al final del día y que se tienen que vivir y que traen cambios. Pero eso siempre ha pasado, no es de ahorita. Pero bueno, no me voy a meter en esos líos hoy. Repita conmigo: porque Dios anhela que su pueblo sea recto como lo es Él. ¿Cómo es Él? El que nos llamó, santo es. El que nos llamó, santo es. Y Él quiere que usted y yo seamos santos como Él que nos llamó. Amén. Dele palmas, se las va a dar. Amén. Él desea en su corazón que todo tipo de pecado que nos está torciendo hoy sea erradicado y echado fuera de nuestra vida. Él lo desea, pero la pregunta es: ¿usted desea eso? ¿Sabe por qué muy pocos se comprometen? Bueno, es muy triste que a veces en Santa Cena muchos no la reciban, porque eso habla de alguien que quiere seguir consintiendo su forma en la que sigue viviendo y no esforzarse en que haya un cambio o cambios en su vida. Porque, repita conmigo, la palabra de Dios es la plomada del Señor. Por eso Pablo decía que cuando él leía la ley, hasta decía: miserable de mí, porque me doy cuenta que soy pecador. O sea, por donde yo, cuando usted lee la palabra y Dios nos confronta con la misma, nos damos cuenta que por donde le busquemos somos pecadores. Es más, alguien aquí se puede esforzar y puede decir: yo ya llevo 630 mandamientos cumplidos y ya la llevo, y fallaste en uno. Y dice Hebreos que si fallaste en un mandamiento, toda la ley la quebrantaste. Por eso Pablo decía: miserable de mí, porque cuando yo veo la ley me doy cuenta de que no puedo yo. Pero añade: pero gracias a que vino Jesucristo, porque Él en la cruz pagó nuestra deuda, porque en la cruz cumplió con toda la ley. Por eso es que hoy usted y yo gozamos de una plena libertad en Cristo, no un libertinaje, una verdadera libertad en Cristo. Pero yo no entiendo por qué muchos quieren seguir viviendo atados a yugos de esclavitud. Ahora, si medimos conforme a la plomada, o sea, conforme a la palabra
¿qué podremos descubrir de nuestra vida? ¿Sí está aquí? ¿Qué podremos descubrir hoy de nuestra vida si lo vemos a la luz de la palabra? ¿Sí está conmigo? Por eso cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? ¿Cuál es la mayoría de la respuesta que escuchamos? ¿Según quién? ¿Según tú o según la palabra? Mire, le vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hermana Estela, sí, ¿para qué se sentó adelante, hermana? A ver, le voy a preguntar. Ahorita vamos con ella, tú no te preocupes. ¿Has robado alguna vez? Okay. ¿Has mentido alguna vez? Okay. ¿Has deshonrado a tus padres alguna vez? ¿O muchas? Y allá también, ¿verdad? Pues se ríe. Entonces, si eso lo ponemos a la luz de la palabra, ¿qué es? ¿Me permite decirlo? Es una ladrona, es una mentirosa, una mujer que deshonró a sus padres. Y eso delante de Dios, ¿cómo es? A la luz de la palabra. Y eso nos destituye de la gracia de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, amados, ¿quién no ha robado aquí? Si está aquí, es que como que todos le hemos robado a Dios. Y no hablo de esto, porque ese sería otro tema. Todos alguna vez en nuestra vida hemos robado, hemos mentido. Y todavía nos jactamos mucho así, es que yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie. Si a Jesús cuando le dijeron bueno, él dijo, bueno, solo mi Padre que está en los cielos, Él sí es bueno. Él sí es bueno. Entonces yo creo que contratamos un albañil que a lo mejor no era albañil, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros muros? No olvide que van a pasar a plomo, y la plomada es la palabra de Dios. Y ahí no va a haber de que me quiera salir por la tangente o justificarme, ¿eh? Todo hombre está destinado a morir una sola vez, y después de eso viene un juicio donde te van a pasar el plomo. Yo le diría algo hoy con todo mi corazón: Señor, derriba mis paredes, derriba mis muros y empecemos. Pero ahora bajo tu palabra, ahora bajo tus conceptos, ya no bajo mi falsa ideología, mi falsa religión, sino que mis muros hoy estén edificados bien sobre la roca que es Jesús. Y mire, y aunque vaya tabique por tabique, no importa, pero lo importante es que yo avance. Porque a veces nos queremos apresurar. Y bueno, ¿para qué le platico, verdad? A ver, voltea a ver al que tiene a un lado. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve sus muros? Vamos, anímese. La verdad, pastor, pues un poquito ahí me dio. Es como alguna vez, ¿verdad? Le dejé a alguien que pusiera ahí unas letras allá atrás. Y me dice, ¿y cómo las ve, pastor? Como las vi chuecas. Dije, pues así has de caminar, hija, tal como están las letras. Y sabe que eso sí tiene que ver con eso. Por eso cuando acomode las sillas, acomódelas bien. Si no, todas chuecas. Eso refleja, en parte, aunque no lo crea, cómo está nuestra vida. Pero gócese, porque si salió a la luz es porque Dios quiere que usted cambie.
es porque es necesario que reedifiquemos, y es así. Por eso yo le decía al Señor, desde ayer le decía al Señor, cuando estaba viendo eso, yo me sorprendía, le decía: Señor, derriba mis muros, derríbalos. Tomo lo que me sirve a donde Dios me ha llevado, pero lo que no, mira, lo hago a un lado, que no me está edificando y que me está llevando por un camino incorrecto. Amén. El Señor continúa usando esta misma regla infalible, porque donde quiera que Él está, tiene en su mano la plomada y está verificando cómo estamos construyendo nuestros muros, nuestras paredes. Le decía, el muro se usa, o el plomo, perdón, se usa para construir los edificios. Porque en todo lo que usted y yo podamos edificar, debemos hacerlo bajo esta regla, bajo el plomo. Cada cosa que usted haga, póngala primero en oración y póngala a la luz de la palabra. Aún hasta el escribir un libro, aún el ir a una misión. Es malo ir a, por ejemplo, es malo ir a abrir una misión. ¿Es malo ir a evangelizar? No. Pero ¿será acaso que Dios me quiere llevar a ese lugar a mí? Eso solo va a salir a la luz de la palabra. Porque vuelvo a decirlo, no todo lo que parece bueno para nosotros significa que esté bien para Dios. No olvidemos que el cielo mira completamente diferente a como miramos nosotros. Y le vuelvo a poner el ejemplo. Si recuerda Jonás, ¿a cuántas personas evangelizó en 3 días? 120,000 ninivitas. 120,000 ninivitas, incluyendo al rey, que le entregaron su corazón a Dios. Que el mismo rey mandó a vestirse de cilicio a toda la nación. Eso habla de un genuino arrepentimiento. Y dice la palabra que esa nación durante 100 años gozaron de la misericordia de Dios, aunque después se volvieron a perder. Y escucha qué tremendo es ver que Jonás hizo ese trabajo, pero repita conmigo, a regañadientes. Como algunos. Porque Jonás hizo ese trabajo a regañadientes. Cuando Dios le dijo: vas a Nínive, no, yo me voy a Tarsis. Después usted conoce la historia, se lo arrojan al mar, se lo come el gran pez y va y lo escupe por allá, ¿verdad? Pero tuvo un tiempo de oración ahí, donde se arrepiente y le pregunta a Dios, como esperando a que Dios le dijera: no, está bien, hijo, ya no vayas a Nínive. Le dice: Señor, ¿qué hacemos? Y a Nínive. Y estando ahí, su predicación, ¿verdad? Arrepéntanse porque esta ciudad va a ser destruida en 3 días. Ese era todo el mensaje. Y 120,000 ninivitas se convirtieron. ¿Pero qué cree? Que cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, que habla de los hombres de la fe, no está Jonás. No está Jonás. Pero Jonás ganó 120,000 almas, sí, pero lo hizo más a fuerza que de ganas. En cambio está Noé. Porque Noé, desde que Dios le encargó el trabajo, ese hombre puso manos a la obra e involucró a su familia. Y ambos empezaron ahí, toda la familia, pero a la par también le evangelizaban. Y tal vez le decían lo que hoy le dicen a usted: está usted loco. No creo en lo que usted me habla. Eso le decían a Noé. Pero sin embargo, Noé sí aparece en el libro de Hebreos capítulo 11 como un gran hombre de fe.
porque ese hombre ganó a su familia. Entonces esto nos da una luz que Dios mira completamente diferente a como lo hacemos los hombres. ¿De qué sirve tener una mega iglesia cuando de esa mega iglesia a saber cuántos se van a salvar? Porque yo lo tengo que decir con todas sus letras. ¿A qué tiene que oler un pastor? Vamos, anímese. ¿A qué tiene que oler un pastor? ¿A qué? A oveja. Eso significa que es alguien que convive con sus ovejas y que sabe cómo se llaman y que conoce sus necesidades. Eso es verdaderamente ejercer un pastorado de una manera adecuada. Miles o cientos de miles, ¿y de qué sirve si yo no conozco a las ovejas? Y el pastor no huele a oveja, cuidado. Sí, hay que decirlo así. Dice que muchos se van a querer a la yugular, pero hay que decirlo. Alguien lo tiene que decir. Porque el pastor tiene que oler a oveja. Y yo le he dicho a Dios, Señor, yo no quiero una iglesia grande si yo no voy a poder atender a cada hermano, a cada hermana que viene a la iglesia. ¿Sí está conmigo? Es como mi hermano Cuauhtémoc me decía, ¿verdad? ¿Para qué llegar a una iglesia grande donde a veces para hablar con el pastor hay que sacar cita y a lo mejor le toca hasta el 2024? A lo mejor el Señor llega antes y luego aunque no diga amén, no se preocupe. Pero vamos a retomar. Entonces, amado, en todo lo que nosotros edifiquemos debe estar y obrar bajo la regla de la plomada. Todo lo que edifiquemos, todo lo que hagas, aún en una situación de cuando a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión, pregúntate en ese momento, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hará Jesús ante esta situación? ¿Qué hará Jesús en medio de una pandemia? Él diría, no uses cubrebocas, salte a la calle y evangeliza. ¿Usted cree que Jesús haría algo así? Si el mismo Señor hubo un tiempo que tuvo que decir a su pueblo, quédense en su casa, enciérrense y pongan la sangre del cordero ahí, porque esa noche va a pasar el destructor. ¿Qué pasa si el pueblo no obedece? Hubieran llevado la misma suerte que los egipcios. Hay momentos que hay que aprender con diligencia, saber en qué momento guardarse, en qué momento hacer, pero esa dirección solo te la va a dar Dios. En qué momento abrir la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia solo 4 personas nos contagiamos, incluyéndolo al pastor y al pastor, y no porque abriéramos la iglesia de imprudentes, no. De hecho, la iglesia ya estaba cerrada cuando eso pasó. Fue plan de Dios, propósito de Dios para mí. Trató algo conmigo muy especial el Señor en ese tiempo. Todo lo que usted vaya a edificar, póngalo bajo la plomada de Dios, o sea, bajo la palabra. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en ¿qué? En mi palabra, verdaderamente sois ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es la verdad? Porque alguien te puede decir que donde tú estás no es la verdad.
Porque tal vez cada persona tiene un concepto diferente de qué es la verdad, hablando en un término teológico o religioso. ¿Qué es la verdad? No te estoy preguntando quién es la verdad. ¿Qué es la verdad? Mira, una pregunta tan simple. Lo perfecto que no es distorsionado, ok. Podríamos hablar es todo aquello que consiste en la mente, en la voluntad, en el carácter, en la gloria y el ser de Dios. O sea, la verdad, en otras palabras, es la autorrevelación de Dios mismo. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Cuando Dios se revela a nosotros a través de Jesús. Conocemos la verdad. Si tú conoces esa verdad, te va a ser libre. Por eso es que hoy podemos ver tantas doctrinas que vienen y van, filosofías, ideologías, y mire, y se están llevando puñados de gente. ¿Y sabe por qué? Porque no conocen a la verdad. Porque cuando conocemos la verdad te hace libre. Y sabes aquí, porque mire, lo hablábamos en una reunión de pastores el día miércoles. Porque casi siempre lo primero que te preguntan es, y aún pastores, ¿y de qué denominación son? De ninguna, porque yo soy de Cristo. La iglesia es de Cristo. Por eso esta iglesia se llama Ministerio de Cristo Peña Dorep. ¿Por qué? Porque no le pertenece a ninguna denominación, le pertenece a Cristo. Pero hoy resulta que hay bautistas, presbiterianos, adventistas, pentecostales, nuevos pentecostales, y bueno, y cada uno con su doctrina diferente, y señalando al otro que el otro está mal. Pero cuando conocemos la verdad te hace libre. Y de verdad no te vuelves, o sea, se cae un velo de tus ojos y te das cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas en el evangelio, hija? 3 años. Y te han querido envolver. ¿Y por qué no te envuelven? Porque has conocido la verdad. O sea, aquí no es de tiempo que tú lleves en el evangelio. No es de tiempo. Es cuando tú te das la oportunidad de conocer la verdad. Cuando permites que esa verdad se te revele a través de Jesús. Porque yo no veo a Jesús llamando a los 12 y diciéndole: a ver, Pedro, tú vas a ser evangélico. A ver, y tú vas a ser bautista. Y tú vas a ser adventista. Yo no vi a Jesús haciendo eso. Él solo los llamó y les dijo: el reino de los cielos se ha acercado y síganme. Y yo les enseñaré a ser verdaderos pescadores de hombres. Eso fue todo. Pero hoy resulta, ay, Dios santo, y ahora resulta que son todos doctores, todos maestros, todos apóstoles, todos profetas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire qué tremendo, porque se autoproclaman, se autollaman, se autoungen y se autoenvían. ¿Y sabe qué hay ahí? Nada. Y no va a pasar nada. Solo van a crear muchos problemas en las personas que tienen una fe sincera. ¿Sabe cuánta gente hoy también ya no quiere saber nada del evangelio? Porque tal vez quien les enseñó los defraudó de alguna forma. Eso nos pasa por no conocer la verdad. Conozca la verdad. O sea, si te lo voy a poner más sencillo, conozca a Jesús. Conózcalo. Solo conózcalo. Y verdad, usted se dará cuenta que no es una religión. ¿Por qué es tan pesado al decir: es que para venir aquí usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto y esto? Mire qué tremendo es aquellos que se regresan
al judaísmo, al mesianismo, hermano. Bueno, yo primero tendría que encontrar un trabajo donde trabaje los viernes hasta las 2 de la tarde, porque tengo que llegarme a vestir rápido de negro y no usar ningún electrónico, ni ningún coche, nada. Y tendría que estar dispuesto como varón a circuncidarme y esperar cada año a que alguien haga una oración para que mis pecados sean perdonados. Cuando mi sumo sacerdote, Jesús, mi sumo sacerdote Jesús, hace más de 2000 años entró y se dio a sí mismo por mí. Qué complejo, ¿verdad? ¿Cómo no la complicamos? Solo conoce a Jesús. Por eso el tema del libro me encantó. Conduciendo a Jesús o caminando con Jesús. Porque cuando tú caminas con Jesús lo vas a conocer. Cuando tú decides caminar junto con Él, Él quiere caminar contigo. De hecho, Él camina contigo, pero Él quiere que tú camines con Él, porque es diferente. Enoc aprendió a caminar con Dios. Job decía que solo de oídas había escuchado a Dios, o sea, no le conocía, pero él terminó diciendo: mas ahora, Señor, yo te conozco. O sea que antes nada más era así. Y qué bendición es conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer la verdad. Conoces la verdad y esta te hará libre. ¿Sabe? Porque Dios lo que hace primero es quitarte tus antiguos muros. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué hace? Lo primero que hace, te derriba todos tus argumentos, todos tus vanos conceptos que tenías de lo que era vivir en santidad, tus vanos conceptos religiosos. Él derriba esos muros antiguos, porque primero pasan a ser probados por la plomada de Dios. Repita conmigo: entonces la verdad requiere de derribar la falsedad. Tenemos que derribar la falsedad. O sea, dejemos de vivir un falso evangelio, amados hermanos. Dios es bueno, sí, y te va a bendecir, sí, porque Él es bueno, porque esa es la naturaleza de Él. Pero tienes que derribar hoy esa falsedad que hay en usted y que hay en mí también. Porque no crea que por ser ministro, ser pastor, yo ya estoy, eso ya estoy vacunado contra eso. No, hermano. No. Porque aún yo tengo que aprender que muchas cosas que a mí me enseñaron no están aquí en la Biblia. Por eso yo tengo que pasar todo a la luz de la palabra. Y si Dios me dice que es correcto, yo lo hago porque Dios me dice que así es. Punto. Pero es que lo dijo el mega apóstol, el mega apóstol, el mega profeta, sí. Pero si no está aquí, yo no lo creo. Y no tengo que hacer caso. Por eso es que aquí, si usted se da cuenta, aquí yo no le exijo nada. Solo le pido que aprenda a amar a Dios, que aprenda a adorarlo, y que cada uno dé conforme dispuso en su corazón. Porque tampoco impongo cargas, ni es obligatorio que usted diezme, que usted ofrende, ni es obligatorio que usted entre a las primicias. No, esto es meramente voluntario, que nazca de su corazón hacerlo, punto. Porque es ahí donde está la bendición. Justo es ahí. Es que como el pastor me dijo que tengo que entrar a las primicias, pues entro. Y luego, si no lo crees, si no lo entiendes, ¿de qué te sirve que entres? ¿Sabes de qué? De nada. Si tú ofrendas porque entiendes, porque sabes por qué lo haces, ahí está la bendición. Porque no es por la cantidad. ¿Sí está comprendiendo, verdad?
Entonces Dios lo primero que hace, derriba nuestros muros antiguos. Aprendamos a edificar bajo la palabra de Dios. Porque Él edifica en verdad y realmente. Solo Él edifica en verdad. Por eso mi trabajo es solo vertir la palabra y su trabajo es estudiarla. A ver, el pastor me dijo esto. A ver, si está en la palabra, reflexiónelo. Y si no está, con toda libertad deséchalo. En algo que sí he coincidido es que una verdadera palabra de Dios te va a confrontar, te va a edificar y te va a consolar. Sí tiene que tener esas tres características. Si no, pero si nada más es puros, ¿verdad? Es como si le dijera a Beto: a ver, hijo, ¿cómo andas hoy? Andas cargadito. A ver, vamos a darle un masajito a mi pequeño. Que hasta se siente rico, ¿verdad? Y dice: otro poquito más, pastor, por acá. A veces solo queremos el apapacho. ¿Y cuándo vas a ser confrontado? Para que dejes de hacer lo que estás haciendo mal. Eso también nos pasa a nosotros como pastores, como ministros. También Dios nos confronta para que corrijamos lo que tengamos que corregir. Porque hay muchos pastores que empiezan bien, y llega un punto en el que se empiezan a desviar. Por eso todo lo que podamos edificar tiene que estar bajo la luz de la palabra de Dios. Y tal vez puede ser buena, con buenas intenciones lo que quieres hacer, y tal vez venga la palabra, pero ¿qué cree? Que no es el tiempo. ¿Desde cuándo estoy con el tema de la asociación? ¿Te acordarás que lo hablamos hace ya casi 5 años? No era el tiempo. No era el tiempo. Pero hoy es el tiempo. Porque el Señor, o la verdad, nos edifica en santidad y en pureza. Porque cuando tú conoces a Jesús, ahora te aguardas para Él, te apartas para Él. Y ya no permites contaminarte con nada que esté en el mundo. Y mire que hoy, válgame el Señor. Bueno, ¿podemos ir al cine libremente? Usted va al cine y todo lo que vea, pues lo único rico del cine son las palomitas. De ahí en fuera, todo lo que uno ve, hermano. Pero cuando tú le pasas el plomo de la palabra, mira, aquí y por aquí. Por ejemplo, mi hija me pregunta: oye, papá, ¿y por qué es malo jugar Roblox? Sí se llama así el juego, ¿verdad? Roblox. ¿Alguien que sabe? Y luego: ten cuidado, hija, porque muchos pedrastas se meten ahí, se hacen pasar por niños y se empiezan ahí a hacer amiguitos, y cuando menos cuenta te des. Cuidado, porque son juegos aparentemente inofensivos. Bueno, ahora el famoso juego del calamar, tremendo, una cosa tremenda, lo más visto en Netflix en los últimos meses, y ahí están, y peor aún, y con los juegos. Y eso está jalando a los niños. Y qué tremendo, porque usan juegos infantiles. Así: ay, ¿cómo sabe tanto? Es que me aventé la serie, hijo. Si no, ¿cómo te enseño? No, no es cierto. No es necesario ver todo eso. Con algunas cosillas, que con eso es suficiente para darme cuenta que en nada me edifica, en nada. Y yo me tengo que ver eso para enseñarle a mi hija, porque no todo el tiempo voy a estar atrás de ella. Llegará el día en que ella, como señorita que es, pues tendrá que irse a la escuela, hacer sus cosas sola. Yo tengo que enseñarle a ella para que sepa. Eso es parte de que nuestro trabajo, de que empezar a edificar nuestros muros en la verdad de Dios. Amén. Porque la verdad, hablamos, te edifica en santidad y pureza. Escucha lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda de Corintios,
Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado ¿a qué? Al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación ¿de qué? De la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pregunto, ¿muchos estarán adulterando la palabra? Y solo para un beneficio personal. Mire, ayer que vino un compañero de mi trabajo, yo sé que algunos así como que, y ese chaparrito así que habla bien chistoso, porque me vino a ayudar, él es experto en tema de audio, entonces me ayudó con algunas cositas acá para mejorar, y se escuchó mucho mejor. Entonces yo le compartía y le decía: mira, si yo quisiera adulterar la palabra, yo hubiera renunciado a mi trabajo y haría lo que muchos hacen: vivir del evangelio, adulterando la palabra para un beneficio personal, o yendo de aquí para allá, adulterando la palabra para un beneficio personal. ¿Por qué? Lo tengo que decir, y con todas sus letras. El que menos lee la palabra es el cristiano. No me ve así, pues la verdad, ¿yo qué culpa tengo? Mire, es fácil engañar a la gente cuando hay ignorancia. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, él no le preocupa que usted venga a la iglesia, de verdad. Es lo que le incomoda cuando usted empieza a leer, cuando usted empieza a estudiar y empiece a creer lo que está estudiando. Es ahí cuando él se empieza a preocupar. Él no se preocupa que usted venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo quisiera adulterar la palabra, lo podría haber hecho desde hace mucho y manipular a mucha gente a través de la palabra, como muchos lo hacen. Por eso hay iglesias donde son elitistas. Aunque el hermano que esté líder al frente de un grupo, aunque no sea espiritual, pero que sea uno de los que más aporta en la iglesia, ese ni le digo a nadie: aquí quédese, mi hermano. No, usted tranquilo, no se preocupe. Le llamo la atención al hermano: usted tranquilo, pero su cheque lo quiero ver cada 15 días. Es adulterar la palabra, es vivir del evangelio, y tenemos que aprender a vivir para el evangelio. No vivir del evangelio, vivir para el evangelio. Y eso es muy diferente. Pero muchos adulteran la palabra. Muchos están viviendo una falsa santidad. Porque en la edificación de nuestra vida debería de ser de la siguiente forma. Amados, no es cuestión de que te apresures, sino que la verdad sea tu objetivo. Hoy muchos no les importan los medios para llegar a ocupar un lugar. Incluso aún en la iglesia, aunque no lo crea. Mire, le voy a dar una desagradable experiencia que yo tuve hace muchos años. Dios en su misericordia, recuerdo en el Zócalo, me permitió ganar un matrimonio para Cristo. Y no voy a decir el nombre de la iglesia porque se vayan a ofender los de... Allá hay una iglesia muy grande por Tacuba, solo no digo el nombre, pero tal vez algunos la ubican. Y total, pues era el lugar donde yo asistía en aquel tiempo. Y pues yo muy contento porque dije, pues ganamos un matrimonio, lo llevamos a la iglesia, y yo bien contento. Y de repente dicen: los que acaban de recibir a Cristo, pasen, los llevan a otro lugar para tomar sus datos. Hermano, ahí fue el momento más desagradable,
La palabra muy bien, la alabanza, la adoración hermosa. Pero cuando llegamos a ese momento, los líderes peleándose las almas. No es que me toca a mí, no es que a mí. A ver, tranquilos. Si esas vamos, yo lo gané para Cristo. Sí. Y si esas vamos, yo los discipularía. Qué mal testimonio están dando aquí ustedes. Pero resulta que, conociendo un poco la dinámica, que allá entre más ovejitas tú tenías, ibas ascendiendo de rango en la iglesia. Por eso se peleaban a la gente. No porque amaran a la gente, sino porque amaban un lugar de privilegio nada más. Y en ese momento dije, me voy de este lugar. No tengo nada que hacer aquí. Y me llevé al matrimonio, por supuesto. Le dije, no, voy a orar y voy a buscar un lugar correcto para ustedes. Es que no es posible. Porque nuestro objetivo es la verdad. No es que tan a prisa tú crezcas y hagas. Sí es importante que trabajemos, sí, que edifiquemos, sí. Pero lo más importante es que el objetivo sea la verdad. Y la verdad es Jesús. Amén. Y esto no es conforme al ojo del hombre, sino conforme, repita conmigo, a nuestros hechos. Recordando que Dios lo ve todo. Todo. Por eso es que debemos edificar nosotros bajo la palabra de Dios, bajo la vista de Dios. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Cristo. Por eso el Padre, cuando Él se bautiza, dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo encuentro complacencia. Pero ¿por qué el Padre se complació? Porque Jesús vino a hacer todo lo que el Padre le encargó. Y nunca se negó ni siquiera a sí mismo. Porque Él, cuando lo arrestaron, Él pudo haber mandado traer una legión de ángeles y destruir a todos esos hombres. Pero Él sabía que era un plan de Dios todo ese proceso. Y por el simple hecho de que te ama. Edifiquemos nuestra casa en un espíritu de santidad. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 1. Así empieza Pablo a escribir a los romanos. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, apartado es vivir en santidad, apartarse de todo lo mundano, de todo lo que era Pablo. Yo por eso lo decía hace 8 días. Dios quiere sacar de usted a esa mujer, a ese hombre espiritual que está dentro de usted. De un Saulo, Dios sacó a un Pablo. Después de que era un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el arquitecto de la iglesia. El mismo hombre, pero transformado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros edificar de una manera correcta? Repita conmigo: enseñando las escrituras de un modo completo. Porque vuelvo a decirlo, muchos solo Nuevo Testamento, otros Antiguo Testamento y nada más. O sea, sacan una cosa de la otra y no es así. Por algo tenemos 66 libros en la Biblia. Y por algo, cuando dimos el discipulado, explicamos por qué de los 66 libros. Y hay otra parte que no comenté en el discipulado, pero también el libro de Isaías, ¿cuántos libros tiene? 66. Y si yo estudio cada capítulo, me va a mostrar parte de lo que hay en el libro, en cada uno de esos libros. O sea, no es casualidad que haya 66 libros.
Por eso tenemos que enseñar la palabra completa, no solo el evangelio, no solo presentar las buenas nuevas, sino la palabra de Dios completa. Amén. Humillándonos a nosotros mismos hoy, mediante la palabra, y sobre todo exaltando la gracia de Dios, porque hoy estamos aquí por mera gracia, hermanos. Por mera gracia estamos hoy escuchando, por mera gracia Dios nos ha guardado de esta pandemia. Muchos ya no están para contarnos. Muchos todavía hoy se siguen debatiendo entre la vida y la muerte aún, porque hoy mucha gente está más metida en el Buen Fin, pero la pandemia sigue. Gente diario se sigue contagiando. Bueno, ya hasta amenazan de una cuarta oleada. Y a ver si no, empezando el otro año, nos dicen, ahora sí que somos verde sandía, ¿verdad? Verde por fuera y rojo por dentro. Bueno, es que pues dicen que así ya está, ¿no? Todo el país casi en verde. Digo, gloria a Dios, porque sí, digo, mi esposa que está en el sector salud, de buena fuente, yo sé que han bajado considerablemente los contagiados, y sigamos orando y sigamos clamando, pero sigámonos cuidando. También esa parte es muy importante. Mire, si no tiene que salir, de verdad no salga. Pero bueno, llevando a los hombres a la santidad y a la paz por la doctrina de la verdad. Lo que estaba yo haciendo ayer con esos 3 hombres, mire, de una vulcanizadora. Usted sabe cómo se expresan la mayoría de ellos, ¿verdad? Y aquí, pues en esta parte, entre Nesa y Iztapalapa, aquí de la unidad de Ermita. Y ahí compartiendo la palabra, llevándola. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que esos hombres se vuelvan a Cristo, que aprendan a vivir de verdad en santidad. Eso es lo que la iglesia tiene que buscar, y eso es empezar a edificar nuestros muros de una manera correcta, bajo los parámetros que Dios ha puesto. Perdónenme, porque de qué sirve que yo venga a la iglesia y escuche el mensaje y conozca mucho y sea a lo mejor como, no digo, pero como maestro de la palabra, como teólogo, porque tampoco aquí nos ponemos títulos, esa es la realidad. Usted sabe que aquí yo tampoco nunca me he puesto un título, y aunque gracias a Dios por misericordia lo tenemos, pero eso no me hace pastor, ni me hace mejor que usted. Porque de nada sirve lo que hagamos, iglesia, si no lo enseñamos allá afuera. Allá afuera. Y hoy Dios nos confirmó a través de la palabra que fuimos llamados para llevar esa gran comisión. Y no sé usted, pero yo me siento orgulloso que Dios nos siga tomando en cuenta. Yo me preocuparía el día que venga un servicio y Dios no me hable. Ese día yo me preocuparía. Y aunque Dios me exhorte y aunque Dios me diga, yo le agradezco porque me sigue tomando en cuenta. Así que dígale al que tiene a un lado, Dios te está tomando en cuenta. Y como Pablo, fuiste apartado para el evangelio de Dios. Entonces yo le daría un aplauso al Señor. Y también esto tiene que ir acompañado de ejercer la disciplina para que la iglesia sea pura. Porque a veces como pastores dejamos pasar por alto muchas cosas. Solo por dar un ejemplo, ¿cuántas maestras hay aquí? Levante. ¿Qué pasa si usted no ponía disciplina en el grupo? ¿Qué pasa si no ponemos disciplina en el grupo? Y todos gritando, ¡ay! ¡Ya, maestra, ya! Mira, ahora que estamos en clase con línea con mi hija, ¡ay, Señor! Había 2 niños en especial. ¡Ya, maestra, ya! Pero es responsabilidad del maestro meter orden, meter disciplina. Entonces, si lo ponemos a este nivel, el pastor tiene que poner disciplina en la iglesia.
Y es necesario para que haya orden y para que la iglesia se conduzca con rectitud. Porque ahora resulta que la gente afuera quiere venir a hacer lo que hace afuera, lo quiere hacer aquí, y el pastor lo tiene que permitir. No. A mí me han dicho, es que es usted muy estricto. No, yo no soy estricto. Es que de verdad, pastor, usted es muy duro. No, duro va a ser cuando venga Jesús y te encuentre así. Ahí sí va a ser duro. Ahí sí vas a decir, ¿cómo quisiera que el pastor? Ah, no. Ahí ya no va a haber pastor. Cuando Jesús venga, a ver, Lucerito, ¿qué pasó? No, pero es que nada. Porque duro va a ser el día que Jesús venga, o el día que Él nos llame a cuentas. Ahí sí va a ser duro, hermano. Por eso, no se enoje. Dice, dígale que no se enoje, hermano. Es por su bien. Bueno, Dios, al que ama, ¿qué hace Dios? ¿Y por qué lo hace Dios? Porque lo ama. Si no, entonces perdóneme, se oye muy dura la palabra, pero así dice. Si no somos hijos, entonces somos bastardos. Pero si eres hijo, Dios te va a disciplinar, porque te ama, porque Él quiere que te corrijas, Él quiere que hagas las cosas correctas. Amén. Entonces vemos que hay que ejercer disciplina. ¿Y sabe para qué se usa también la plomada? Dígale que tiene un lado, para probar. Dígale que tiene un lado, vas a ser probado. Vamos, dígale, vas a ser probado. Alguien va a decir, no, es que yo no quiero. No, es que no te están preguntando si quieres. Vas a ser probado. Vas a ser pasado por fuego. A ver de qué estás hecho. Dígale que tiene un lado, no seas chocolate. No seas un hermano Carlos V. Mire, ya hasta me aventé un comercial. ¿Qué pasa si tú sacas un chocolate al sol? Dígale, ya ves, ya no seas así. Amén. Y nosotros tenemos que usarla en la pared de nuestra propia justicia, en nuestra vanagloria, en nuestro egoísmo. ¿Y sabe qué enseña Pablo? Que no tengamos más estima de nosotros mismos. O sea, que no te quieras enseñorear de los hermanos. Aún como pastor no podemos hacer eso. Tenemos que enseñarles en el amor, en la disciplina, sí, pero jamás hacerte creer que tú sabes más, porque va a haber alguien que sabe más que usted. No querramos de repente llegar y ocupar los mejores lugares. Mire, como llegamos a un lugar, no voy a decir nombre, pero llegamos a un lugar. Yo llegué y me senté hasta atrás con mi esposa. Pero después se acercó el pastor y me dijo, no, pastor, por favor, pase aquí con su esposa. Pero hubiera sido más triste, ay, yo llego y me acomodo, me deja el lugar porque viene el pastor que va a ocupar este lugar. Porque a veces queremos los mejores lugares, la vanagloria, el sentirnos más que los demás. Y Pablo nos enseña que no debe ser así. Siempre humilde, sencillo de corazón, siempre. Y Dios te va a exaltar. Por ejemplo, pocos saben, y hoy se van a conocer. Beto, te presento a mi hermano Cuauhtémoc. Está allá atrás, mira. Él no lo dice, pero yo lo puedo. ¿Me permites decirlo? Catedrático del Politécnico. Así. Él no lo dice, pero también es catedrático y ha estado en diferentes instituciones. ¿Me permites? Mi hermana políglota, solo por mencionar alguna de las tantas virtudes que Dios le ha dado. ¿Qué le estoy queriendo decir?
Mi hermana profesora graduada, bueno, ya está, se jubiló mi hermana. Y gracias a Dios por los profesionistas que tenemos en casa. Es una bendición. Pero ¿a poco andan ahí presumiendo sus títulos? No, ¿y por qué me va a sentar allá si yo soy? No. Siempre humilde, siempre sencillo de corazón. Mire, yo a donde voy luego hasta me dicen: pastor, yo usted lo he visto del otro lado. Híjole, pues para acordarme, no, pues la verdad no, para saber dónde. Pero un gusto en conocerle. Ya nos presentamos y todo, hermanos, porque debe de haber humildad en nosotros. Y Pablo lo dice en Gálatas capítulo 6 versos 3 y 4. Escuche cómo lo dice y quién lo dice, porque no estamos hablando de cualquiera, ¿está de acuerdo? Estamos hablando de Pablo, el arquitecto de la iglesia, que él enseñaba sus credenciales. Mire, cuando era Saulo, él enseñaba las credenciales, ¿verdad? Decía: yo soy Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel. Mire, luego oh. Y mire ahora Pablo lo que dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, ¿qué? Se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. O sea, no se gloríe. Es que yo soy licenciado, o sea, y me tienen que hacer todo lo que yo digo. No me digas: ah, qué bueno que es licenciada, lave los baños. Ah, no, pastor, por eso estudié. Por eso, aquí es diferente. ¿O no? Ella se quedó muy serio. Vamos a cambiar el tema, no se preocupe. Porque vamos a ser probados cuando la pared de nuestra vida ha sido descuidada. Mire, vemos en lo natural, y no más falta ver allá enfrente, ¿no? Las paredes cómo están, todas descuidadas. No hablo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Están descuidadas, ¿sabe? Yo le decía el miércoles: un líder conforme al corazón de Dios tiene que aprender a guardar su cuerpo y cuidarlo, porque Dios también nos va a pedir cuenta de este cuerpo. ¿Para qué lo estás usando y cómo lo estás usando? Porque unos pareciera que quieren convertirse en auditorios de Dios. Solo somos templos, no auditorios. Creo que sí me comprendió o no me. O sea, en otras palabras, cuando usted come mucho y se pone así, se convierte en auditorio. Y Dios dice que somos templo. O sea, tenemos que cuidar este cuerpo. Lo que comes, hacer ejercicio, descansar lo que tengas que descansar. O sea, así como hablamos de cuidar el hombre interior hace 8 días, también es importante cuidar el cuerpo, porque es el vehículo que Dios usa para llevarnos de un lugar a otro. Imagínense cuando yo tuve un accidente, recuerdo, en motocicleta, porque Alberto se acordará que a veces yo al principio cuando llegaba allá, llegaba en mi moto, una Kawasaki 500 centímetros cúbicos deportiva que corría, hermano, bien hermoso. Pero un día, no en esa moto, en otra, me accidenté y salí volando como de aquí al zaguán. Y Dios guardó mi vida, ni un hueso roto, porque entonces yo no podría ir a la sierra a servirle a Dios. Hay que cuidar este vehículo, hay que cuidar este cuerpo, hay que cuidarlo, porque ahí habita Dios. Pero ¿cuántos de nosotros lo hemos descuidado? Hemos descuidado nuestra vida. Y mire, y le digo algo con todo mi corazón: cuide su pared de las ceremonias religiosas. Eso no te llevan a Dios.
Lo que te lleva a Dios es tu sinceridad. Cuando tú abres, cuando tú desgarras tu corazón delante de Dios, eso es lo que le interesa a Dios. Porque claramente el salmista dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, Él no lo desecha. Lo decía el rey David. Así que no descuide su vida y no ponga su confianza. Mire, un ejemplo burdo. Es como creer que porque yo doy mi primicia, entonces Dios me va a bendecir todo el año. No, hermano, Dios te va a bendecir aunque no la des, y lo tengo que decir como es. Porque no solo está en ese acto, porque si lo ves como un acto religioso, perdóname, no sirve. Es como si tú diezmas porque si no viene el devorador y pues sí pasa porque la Biblia lo dice, pero Dios te va a bendecir. Y muchos van a decir, pastor, ¿cómo predica eso? ¿Cómo dice eso? A muchos se les va a acabar el negocio. Sí, porque hay que hablar la verdad. Dios te va a bendecir porque Él es bueno, no por lo que hagas de manera religiosa. Por eso debes de entender y romper esos conceptos que el mundo y la misma religión te ha querido poner. Eres salvo porque has creído en Jesús, en el sacrificio de Jesús en la cruz, no por lo que hagas. Vas a ser bendecido no por lo que traigas, sino por cómo lo das. Es la forma, no por lo que des. Alguien que ama a Dios, alguien que obedece a Dios, o yo le tengo que decir a usted que diezme. Aquí ha escuchado que yo me acerque. O bueno, Cuauhtémoc, en todo este tiempo de pandemia yo les marqué, hijo, para decir, oye, hijo, pues como que faltan los diezmos, ¿no? Le marqué a alguien que está aquí. Mejor llegado, así como Pablo un día llegó, cuando íbamos a reaperturar la iglesia. Pastor, es que ya no puedo. Y yo cuando me dijo eso, pues sí me preocupé, dije, vamos a traerle un problema fuerte. Me dice, no, pastor, es que guardé mis diezmos desde que la iglesia se cerró. Y aquí están. Mi hermano Cuauhtémoc con su familia. ¿Me permites decirlo, verdad, hijo? Todo el tiempo estuvieron, todos los tiempos de servicio, estuvieron guardando ofrendas y diezmos. Y en el momento oportuno, igual lo trajeron. Pero yo jamás busqué a alguien por teléfono para decirle, oye, Lucerito, ¿qué pasó, hija? No te veo. No, porque así no funciona. Pero cuando tú lo haces de corazón y apartas lo que sabes que es para Dios, es ahí donde está la bendición. No es por lo que das, sino el cómo lo das. Por eso tenemos que edificar ahora bajo y a la luz de la palabra de Dios. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cómo están nuestros muros? ¿O cómo están nuestras paredes? Y quiero ir terminando con esto, porque vamos a ser probados aún hasta el fin, y Dios va a seguir usando la plomada hasta el fin, hasta el final. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12 dice Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros, y repita conmigo, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que está escrito en los libros según sus obras. Esto va a ser hasta el final, amados hermanos. Conozcamos o no conozcamos de Cristo, todo hombre va a llegar a ese punto.
Y la pregunta será: cuando pasen el plomo, ¿cómo van a encontrar esos muros o esas paredes? Porque claramente dice que había grandes y pequeños de pie delante del trono. Todos. Y dice que hay libros. Solo por mencionar algunos, está el libro de las memorias. Todo lo que hiciste bien y todo lo que hiciste mal, ahí está en el libro de las memorias. Todo. ¿Te acuerdas cuando te hice la pregunta si habías robado? Cuando tal vez le robaste a tu mami del monedero, que no se dé cuenta, un pesito, y me compro mis chicles. Eso está en el libro de las memorias. Pero también está cuando con gozo vienes desde tu casa para servirle a Dios aquí, porque todo está registrado ahí. Entonces nos vamos a dar cuenta, aún los que no creyeron, que Dios es justo en sus juicios. Por eso qué importante hoy es que entiendas que la plomada está en la mano de Dios y que nuestra vida continuamente está siendo pasada por plomo. Y si tu muro se está empezando a chocar, yo te diría: derríbalo, y si es necesario desde abajo, y empieza. Pero lo importante, y cuando hablo de esto, mire, eso habla de incluso romper con todo el esquema religioso que me han enseñado. Todo, así. Señor, empieza de cero, no importa, papá, pero empieza, porque hoy quiero hacerlo bien. Si en algún momento yo me extravié, vuelve, empieza otra vez, como esa canción del alfarero, ¿verdad? Empieza otra vez, Señor, quebrántame. Mire, muchos cantan hasta con los ojos: quebrántame, Señor. ¿Y qué pasa cuando Dios te empieza a quebrantar? ¿Y por qué a mí, Señor? Pues porque tú se lo pediste. Es como se acordará en aquel lugar cuando estábamos en el salón, que estábamos adorando: Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Y ese día cayó un aguacerazo que inundó las calles. Usted estuvo adorándole a Dios y Él le contestó. ¿O quiere que oremos como Elías para que deje llover por 3 años y medio? Porque también podemos orar por eso, Bueno, Cuauhtémoc fue testigo. Edson también creo que estaba ahí. Cuando estábamos en San Luis, ¿recuerdan? El aguacerazo que se soltó. ¿Y se acuerdan el acto que Dios me llevó a hacer ahí? ¿Qué pasó con la lluvia? Así como llegó, ¡pum!, se cortó. Y adelante con la campaña evangelística. Una bendición. Pero eso pasa. Pero bueno, está el libro de las memorias. También está el libro de la conciencia, donde aún lo que tú tenías escondido en lo secreto, donde tú decías: esto nadie lo va a saber y me lo llevo a la tumba, pues ese día hasta eso va a salir. Hasta eso va a salir. Por eso yo le recomiendo, si hay algo oculto que le avergüence, mejor entrégueselo a Dios desde ahorita. Y se lo voy a decir de esta forma: pecado que usted no confiesa aquí en la tierra, en el cielo están diciendo: ese hermano está en pecado. Está siendo divulgado en el cielo. Mejor confiéselo, le conviene. ¿Para qué lo guarda? Porque está el libro de la conciencia. También está el libro de las Escrituras, que habla de la regla de la vida y representa el conocimiento del Señor sobre los pueblos y sus declaraciones acerca de un verdadero arrepentimiento y de la fe genuina en Dios. Y por supuesto está el libro de la vida, que la mayoría lo conoce,
que es cuando una persona recibe a Cristo, su nombre se haya escrito en ese libro. Cuide de que ese nombre no vaya a ser borrado de ahí, porque ese nombre puede ser borrado en cualquier momento. Por eso, aprenda a edificar bajo el plomo de Dios o la plomada de Dios. Amén. Los hombres van a ser justificados o condenados no por sus obras, sino por nuestra fe genuina o falsa delante de Dios. Por eso hablábamos al principio, la verdad hacia un lado y tenemos que hacer la falsedad, tenemos que quitar toda falsedad de nosotros. Amén. Así que usémosla para ahora, usémosla ahora. Use la plomada hoy, verifique cómo está su vida, reflexione. Mire, ahorita es tiempo, ahorita todavía es tiempo. Mire, yo no quiero ser apocalíptico ni meter miedo a las personas, pero usted tiene que saber lo que la Biblia enseña. Muchos anhelamos que Jesús venga, y sí, es el anhelo de mi corazón también, que Él venga en las nubes y nos lleve. Pero yo me quedo pensando aún en la familia que amo y que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, en la gente que aprecio y que no le ha entregado su vida a Cristo. Porque sí, para nosotros va a ser hermoso si estamos bien delante de Él, pues nos va a llevar. Pero lo que viene, y que es un juicio tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, durante 7 años, donde ahora mucha gente que hoy rechazó a Jesús o que la está rechazando ahorita, en ese tiempo, si quiere estar con Jesús, le va a costar con la vida. No hay opción. Ahorita es tiempo, arrepiéntase. Ahorita es tiempo. Permítale a Dios que edifique hoy su casa. Seamos nosotros una casa genuina para Dios, pero permitamos que Él sea nuestro edificador. Ya no edifique usted en sus fuerzas, ya no edifique con el material que usted cree que es más bonito. Y mire el contraste. El templo de Salomón era algo espectacular, era algo, hermano, imprecedentes, era algo, una cosa que no hay palabras para describirlo. Y claro que había un gran gozo, júbilo, porque en ese tiempo, en los primeros años o en la primera etapa del reinado de Salomón, hubo paz, porque adoraban a Dios de una manera hermosa. Después, bueno, ya Salomón se desvió y causó mucho daño. Pero qué tremendo es llegar al tiempo de Nehemías, cuando él empezó a reconstruir la casa para Dios. Mucha gente lloraba en ese momento. Una parte de ellos lloraba porque ellos conocieron el templo de Salomón antes de que fuera destruido por los babilónicos y saqueado de una manera brutal. Y muchos lloraban porque esa casa no se veía para nada hermosa a los ojos de los hombres, comparada a los de Salomón. Pero mucha otra gran parte de la multitud lloraba porque ahora tenían un lugar donde congregarse, un lugar donde adorar a Dios. Y Dios hizo una gran promesa para esa casa, que la casa postrera sería mayor que la primera. Y vuelvo a decirle, porque Dios mira completamente diferente a como mira el hombre. Aunque el templo de Salomón era hermoso y espectacular, Dios lo que veía en el tiempo de Nehemías, reconstruida su casa, veía una gloria mayor, porque el pueblo venía de un tiempo de esclavitud y venía con una sed de adorar a su Dios, de arrepentirse, de buscar su rostro. Por eso Dios dice hoy, y esta palabra es para ti: levanta tu mano derecha y cierra tus ojos ahí donde estás.
Y Dios me hablaba ayer y me decía: muchos de los que están aquí han sido menospreciados. No han valorado tu trabajo, no han valorado tu esfuerzo. Pero la gloria que yo derramaré en ti será mayor que la primera, dice el Señor. Solo permite que yo sea el edificador de esa casa. En el nombre de Jesús. Si lo crees, dale palmas al Señor. Y no olvides que la plomada está en las manos de Dios. Y ahí sigue. Y mire, este versículo que acabo de leer es el único en su tipo en todo el Antiguo Testamento. Y es, bueno, yo no había escuchado que alguien predicara de eso. Se lo digo con mucha humildad. Reciba hoy lo que Dios le dio y permita que Dios sea el edificador de su vida. Ya no haga las cosas a su forma. Permita que Él sea el que le edifique. Póngase sobre sus pies.